Las tensiones están aumentando en una de las regiones más disputadas del planeta, el Mar del Sur de China. La Guardia Costera china disparó cañones de agua a un barco filipino, lo que Filipinas califica de piratería. No son solo piratas, son típicos abusones. Amenazando al oficial de la Marina filipina con un hacha. Están tratando de justificar estas acciones agresivas, no locales y bárbaras. China es el operador de zona gris más sofisticado que el mundo haya visto. No creo que Filipinas esté capacitada para este tipo de juego. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha argumentado que apuntar a sus mares es un ataque al alma de la nación. No podemos permitir que nadie lo desvincule. En 2014, China comenzó a llevar a cabo su plan para atacar a 5 países a la vez. Comenzó a construir islas militares aquí en el Mar del Sur de China, dentro de las fronteras de otros países. Desde entonces, el acoso ha continuado. Y ahora China lo lleva aún más lejos recurriendo a tácticas a un paso de la guerra. Escenas como estas se han vuelto demasiado comunes. Las fuerzas chinas están utilizando abiertamente láseres militares, embistiendo e incluso hundiendo embarcaciones. Y las islas artificiales solo están empeorando las cosas. Cada una está equipada con antiaéreos, misiles, pistas, radar y depósitos de armas. En solo 2 años, China construyó no una, no 2, sino 7 de estas islas dentro de las fronteras de otros países sin su permiso. China dibujó un mapa, una línea de 9 trazos en forma de U, para respaldar su apropiación de casi el 90% del Mar del Sur de China. El problema es que esa línea atraviesa directamente las zonas de otros países, como Filipinas, Vietnam, Malasia y varios más. Expertos del ejército de Estados Unidos creen que estas islas del Mar del Sur de China tienen la mayor posibilidad de provocar la Tercera Guerra Mundial. El Mar del Sur de China es una de las regiones más valiosas y disputadas del mundo. Gestiona alrededor de 1/3 del comercio marítimo mundial. Eso es más de $3 billones en bienes cada año. Si esta zona se convierte en una zona de guerra o cae bajo control estricto de una nación, los efectos en el comercio global y el suministro de energía serían devastadores. Pero eso es solo el comienzo. Debajo de estas aguas, se estima que hay 11.000 millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural. Para poner eso en perspectiva, es como encontrar otro Kuwait en términos de petróleo y casi un Qatar de gas simplemente allí, esperando ser extraído. Para cualquier nación ávida de energía en Asia, esto es oro. China, Vietnam, Malasia y Filipinas lo saben y han estado compitiendo para reclamar una parte. Además, el mar es uno de los ecosistemas más ricos del planeta, hogar de casi 1/3 de toda la vida marina. Además, el Mar del Sur de China conecta Asia Oriental con el Medio Oriente y África. Es la principal autopista que conecta el Océano Índico y el Pacífico. Quien controle estas aguas, controla el flujo de combustible, alimentos y suministros entre algunas de las economías más grandes del mundo. Ahora, eso puede sonar como una exageración, pero realmente no lo es. El problema para China es que existe el derecho internacional y, en teoría, todos deberían seguirlo. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, un país controla 12 millas náuticas desde su costa. Ese es su territorio soberano. Además, obtiene una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Puedes pescar, construir plataformas y perforar en busca de petróleo allí, pero no lo posees completamente. Esa es la regla. Así es como Vietnam, Malasia, Filipinas, Brunei y China marcan legalmente sus reclamaciones en el Mar del Sur de China, ya que todos firmaron ese acuerdo. Pero cuando se trataba de esta región, decidió jugar según sus propias reglas e introdujo la infame línea de las 9 rayas. La línea original fue trazada por el gobierno nacionalista chino en la década de 1940, reclamaba casi el 90% del Mar del Sur de China como históricamente chino. Atravesó las aguas de Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y llegó a 1500 kilómetros al sur de China. Nadie lo acepta, ni la Organización de las Naciones Unidas, ni los tribunales internacionales, ni los países vecinos de China. Pero eso no ha detenido a Beijing de imprimirlo en pasaportes, mapas y documentos oficiales. En 2016, un tribunal internacional en La Haya invalidó la reclamación de la línea de 9 trazos de China, dictaminando que sus supuestos derechos históricos no tenían base legal bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Eso fue una gran victoria en papel para Filipinas, quien presentó el caso y un reproche a Beijing. Pero en realidad, China simplemente se encogió de hombros y siguió adelante.
Rechazó la sentencia y advirtió a sus vecinos que no desafiaran las reglas de China, intimidando a quienes se opongan. Silencian a los países y a los críticos. Al Partido Comunista Chino no le agrada ser criticado. Por eso, el gobierno comunista gasta $30.000 millones anuales para censurar la disidencia interna. El Partido Comunista Chino también ha comenzado a invertir fuertemente en promover propaganda aquí en YouTube. El Partido Comunista Chino usa inteligencia artificial y bots para promover contenido pro-China y suprimir contenido anti-Partido Comunista Chino en esta plataforma. Por eso lo digo en serio, sin tus me gusta, nuestros videos no recibirían vistas. Si pueden tomar un segundo y presionar me gusta y suscribirse, nos ayudaría mucho. Entonces, el fallo de La Haya fue definitivamente una mala noticia para el Partido Comunista Chino, pero ya lo habían visto venir. Sabían que bajo el derecho internacional, para reclamar una zona económica exclusiva, necesitas tierra real, no solo una línea en el mapa. En 2014, China inició una campaña masiva de reclamación de tierras. Tomó pequeños arrecifes y rocas en las islas Spratly, algunos apenas por encima del agua en marea alta, y comenzó a acumular arena y cemento sobre ellos para crear islas artificiales. Flotas enteras de dragas succionaron arena del fondo del mar y la bombeaban sobre los arrecifes, matando el coral pero creando puestos militares de la nada. Para 2017, China construyó alrededor de 3.200 acres de nueva tierra en 7 arrecifes. El arrecife de la Cruz Ardiente antes era un pedazo de tierra poco profundo, apenas un anillo de coral sobre el agua. Hoy es una base militar con pista de aterrizaje de 3 kilómetros, cúpulas de radar, refugios para misiles y viviendas para muchas tropas. La misma historia sucedió en el arrecife Mischief, ubicado dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. China ha construido puertos, cuarteles e instalaciones para apoyar operaciones militares completas, y no solo reclamó el mar. Trajo concreto y pistas de aterrizaje y plantó anclas de submarina justo en medio de las aguas disputadas. Estas islas están a más de 700 millas de distancia del continente chino, pero están a un tiro de piedra de la costa de Vietnam y Filipinas. China afirma oficialmente que estas instalaciones son solo de uso civil, como estaciones meteorológicas, puestos de rescate y centros de investigación. Pero nadie lo cree. En 2015, Xi Jinping dijo junto a Obama en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca que no tenían la intención de militarizar las Spratlys. En poco tiempo, las imágenes satelitales revelaron la aparición de sistemas de misiles superficie-aire, radares de largo alcance y hangares de aviones de combate. En 2018, la vigilancia estadounidense confirmó las sospechas generalizadas. 3 de esos arrecifes fueron completamente militarizados. Combina eso con la presencia militar existente de China en las islas Paracel al norte, y tienes un triángulo de poder que cubre casi todo el mar del sur de China. Durante años, estas islas dieron a China la ventaja para intimidar a los vecinos, ahuyentar barcos pesqueros, bloquear rutas de suministro y mostrar su poder a marinas rivales. Pero hay algo para lo que Pekín no planeó: la física. Estas islas no se construyeron sobre roca sólida, sino sobre montones de arena vertidos en frágiles arrecifes de coral, y eso significa que se desplazan. Algunas partes se están agrietando y hundiéndose, por eso las dragas chinas siguen presentes. Aún aparecen ocasionalmente para reparar o reconstruir lo que se erosiona. Ahora están desesperados. En 2024 se reportó que ingenieros marinos chinos están inyectando lechada de cemento en la base de la isla para prevenir el colapso de la arena. Sin embargo, no se detuvieron. Analistas occidentales filtraron imágenes satelitales de finales de 2022 y 2023 que mostraban nuevas formaciones de tierra en arrecifes desocupados en las Spratlys. Un nombre que destacó fue el arrecife Eldad, también llamado arrecife Ando. Un arrecife que desaparecía con la marea alta, repentinamente mostró signos de arena dragada y actividad humana. Todas las pruebas apuntaban a China, pero por supuesto lo negaron y lo llamaron noticias falsas. ¿Pero las Filipinas? No lo creían. Sus funcionarios, seriamente preocupados, iniciaron una investigación. Vietnam lo seguía de cerca. Independientemente de si Eldad se convierte en el próximo arrecife de travesuras, China podría no haber terminado. Actualmente hay 7 puestos militares, pero podrían buscar cubrir más brechas en la cobertura de radar, alcance de misiles y áreas de vigilancia. Mientras tanto, otros países intentan hacer lo mismo. Vietnam ha añadido más de 280 hectáreas de nueva tierra al reclamar terreno del mar, principalmente en las islas Spratly. Pero puede que ya sea demasiado tarde. China lleva años de ventaja construyendo islas. Ahora, los demás solo intentan mantener su posición, o al menos no ser expulsados por completo. Otras naciones tardaron en percatarse de que militarizar las islas es una forma de proyectar poder.
Es una forma de emplear tácticas de zona gris. Tácticas que no alcanzan el nivel de conflicto abierto, pero aún causan daño. Aquí entra en juego la milicia marítima de China, conocida como los Pequeños Hombres Azules. Técnicamente son barcos de pesca, pero en realidad no lo son, porque están patrocinados por el Estado. Se amontonan en arrecifes disputados durante semanas, ondeando banderas chinas y fingiendo pescar, aunque los satélites muestran que no lo hacen en realidad. Bloquean barcos extranjeros, intimidan embarcaciones pequeñas, vigilan plataformas petroleras y son la primera línea de presencia china. Y porque son, entre comillas, civiles, crean una trampa. Si la Marina filipina dispara, China podría verlo como un ataque injustificado a pescadores inocentes. El arrecife Whitsun es un buen ejemplo. A principios de 2021, más de 200 barcos chinos aparecieron apretados y anclados uno al lado del otro dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. China afirmó que se refugiaban del mal tiempo, pero las imágenes satelitales mostraban cielos despejados. No se movieron cuando se les preguntó. Una multitud de barcos varados allí por semanas. Finalmente se fueron, pero todos en la región captaron el mensaje. China puede inundar cualquier arrecife cuando quiera. Responder con fuerza a los barcos pesqueros chinos es muy arriesgado, ya que podría desencadenar un conflicto bélico con China. En 2023, esto se repitió en el arrecife Rasul y el Banco Escada, de nuevo en aguas filipinas. Numerosos barcos pesqueros chinos llegaron, permanecieron por días y se retiraron. Después de su partida, los buzos filipinos inspeccionaron el área y encontraron algo impactante. Corales destruidos, lechos marinos dañados y extensas áreas de vida marina aniquiladas. La Guardia Costera de Filipinas dijo que parecía que el arrecife había sido volado o cosechado, tal vez para prepararlo para futuras reclamaciones de tierra o para extraer corales y almejas raras. China, como siempre, lo negó todo, pero los patrones persisten. Luego está la Guardia Costera de China, que a estas alturas es básicamente una marina disfrazada. En los últimos años han añadido enormes nuevos barcos, algunos del tamaño de destructores. En 2021, Beijing aprobó una ley que permite a su Guardia Costera usar armas en aguas que China reclame. Esto estremeció al sudeste asiático. Porque ahora, si China decide que estás invadiendo, incluso en aguas que legalmente no son suyas, se han dado permiso para abrir fuego. Al ritmo actual, pronto China reclamará Asia, el Pacífico, tu patio trasero, mi teléfono y el porche de tu abuela. La Guardia Costera de China ha estado hiperactiva desde entonces. En la mayoría de los videos ves barcos chinos bloqueando, disparando o embistiendo a otros en el mar. Sí, es probable que sean barcos de la Guardia Costera de China haciendo el trabajo sucio. Entonces, ¿cómo están luchando otros países? Es un escenario complicado. Cada uno de los 5 tiene su propia estrategia. Nadie quiere la guerra, pero tampoco se quedan callados. Potencias como Estados Unidos, Japón, Australia e India han intervenido. Como mencioné, un mar del sur de China controlado por China no solo afecta al sudeste asiático, afecta a todos. Filipinas ha sido la más vocal, sobre todo tras ganar el caso de arbitraje de 2016 en La Haya. Durante el mandato de Duterte, Manila buscó apaciguar a China, restando importancia a la sentencia con la esperanza de atraer inversiones y mejorar las relaciones. Pero China siguió infiltrándose de todos modos, acosando a los pescadores y rociando los barcos de la Guardia Costera con cañones de agua. Finalmente, la frustración pública siguió creciendo. Cuando Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asumió el poder, la situación cambió. Filipinas presentó decenas de protestas diplomáticas, documentó los movimientos chinos y envió periodistas en los barcos de patrulla. Así se revelaron el incidente del láser y las imágenes del embestimiento. Marcos también fortaleció la alianza con Estados Unidos, concediendo acceso a 4 bases militares más bajo el Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada. Algunas de esas bases están en Palawan, frente al Mar del Sur de China, siendo un claro mensaje para Beijing. En 2023, funcionarios estadounidenses dejaron en claro que si China ataca a un buque público filipino, incluyendo la Guardia Costera, activaría el Tratado de Defensa Mutua. Tras el incidente de embestida en octubre, el presidente Biden afirmó que el compromiso de Estados Unidos con Filipinas es inquebrantable. Estados Unidos actualizó su política para incluir ataques en la zona gris, como láseres o cañones de agua, no solo guerra abierta. Al mismo tiempo, los ejercicios militares conjuntos se hicieron más grandes. Balikatan 2023 fue el más grande hasta ahora, con ejercicios de fuego real fuera de Luzón. Manila ahora planea patrullas conjuntas con Estados Unidos, Japón y Australia. La Marina y la Guardia Costera de Filipinas están adquiriendo mejor equipamiento. Japón donó patrulleras, India vende misiles BrahMos y Australia se une a la coordinación naval. Irónicamente, la presión de China ha empezado a formar la coalición que intentaba evitar. Luego está Vietnam,
un país con una larga y sangrienta historia de conflicto con China. Desde las antiguas invasiones hasta la guerra fronteriza de 1979 y la pérdida de las Paracel en 1974, las heridas siguen abiertas. Vietnam no tiene un tratado de defensa con Estados Unidos, pero no lo necesita para mantenerse firme. No obstante, Hanoi ha ampliado sus vínculos con Rusia, India y hasta con Estados Unidos. Han mejorado su presencia en las Spratlys, añadiendo alrededor de 280 hectáreas de nueva tierra a los arrecifes que ya poseen. Se especula que los siguientes serán pistas de aterrizaje, posiblemente en la isla Spratly o Nam Yit. También ha desplegado sistemas de cohetes móviles a lo largo de su costa, apuntando directamente a las islas artificiales de China en caso de conflicto. En 1988, las tropas vietnamitas, superadas en armamento, intentaron defender el arrecife sur de Johnson, demostrando su disposición a luchar. China ganó esa batalla, pero Vietnam aún conmemora el aniversario cada año. Malasia, Indonesia y Brunei son un poco más tranquilos. Todos han respondido de diferentes formas, como protestas, patrullas o diplomacia discreta, pero ninguno busca una escalada pública. Sin embargo, su silencio no implica debilidad. Cada uno ha trazado su propia línea y están observando de cerca. A pesar de no tener reclamaciones en el Mar del Sur de China, Estados Unidos es el principal disuasivo contra China en la región. El presidente de Estados Unidos ha reiterado que la libertad de navegación en el Mar del Sur de China es un interés nacional, por lo que buques de guerra y aviones estadounidenses patrullan regularmente la zona para hacer valer ese punto. Realizan lo que se llama operaciones de libertad de navegación, navegando dentro de 12 millas náuticas de los arrecifes disputados para desafiar las llamadas excesivas reclamaciones marítimas de China. Pekín se enfurece cada vez que un destructor estadounidense pasa cerca del arrecife Mischief o a través de los parasoles. Lo llaman ilegal, pero Washington siempre responde igual. Navegaremos donde la ley internacional lo permita, lo que ha provocado algunos encuentros cercanos en este juego del gato y el ratón. En 2018, un destructor chino casi colisiona con el United States Ship Decatur al cruzar por su proa. En junio de 2023, un buque de guerra chino se aproximó a 137.16 metros del United States Ship Chongun mientras navegaba por el estrecho de Taiwán con una fragata canadiense. Previamente, la radio china instó a Estados Unidos a enfocarse en sus propios asuntos. La Marina estadounidense calificó la acción como una maniobra insegura. Con el tiempo, China se ha vuelto más audaz, pero Estados Unidos ya no está solo. Japón, que depende mucho de las rutas marítimas para importar combustible, ha intensificado sus esfuerzos, incluso enviando barcos para ejercicios conjuntos y considerando patrullas conjuntas con Filipinas en 2023. Australia ha donado barcos de patrulla a Manila y Hanoi para fortalecer las guardias costeras regionales y ha realizado ejercicios con Estados Unidos y Filipinas. En 2023, buques de guerra australianos navegaron con embarcaciones filipinas dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, siendo seguidos de cerca por barcos chinos. Un medio chino llamó a Australia un posible adversario, reflejando la seriedad de la situación. India, aunque no es un jugador directo en el Mar del Sur de China, también tiene intereses en juego. India vendió misiles BrahMos a Filipinas, entrenó a la Marina de Vietnam y envía barcos a la zona en misiones de buena voluntad. En 2020, algunos think tanks indios sugirieron que India se uniera a patrullas conjuntas con Estados Unidos, Japón y Australia, el Quad. Nueva Delhi aún no está allí, pero está observando de cerca. Europa también ha participado. En 2021, el Reino Unido envió el grupo de portaaviones Su Majestad Queen Elizabeth a través de la región. Francia y Australia han realizado ventas conjuntas. Incluso Palau, una pequeña isla del Pacífico, permitió a la Guardia Costera estadounidense hacer cumplir las leyes en sus aguas, principalmente para detener la pesca ilegal china. Realmente ya no es solo un problema regional, es global. Desde 2024, la construcción de islas, milicias, batallas legales y constantes confrontaciones han hecho del Mar del Sur de China una de las regiones más peligrosas del mundo. Un movimiento en falso, un capitán demasiado confiado, una decisión precipitada, y todo podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial.